¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su programa Conversaciones. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar. Ustedes saben, este programa está hecho para educar, para inspirar, para conocernos mejor. Y hemos tenido otros temas y otros invitados hablando de diferentes cosas de psicología, de asuntos médicos. Y hoy es muy grato presentarles a ustedes al doctor Ramón Buenaver. Él es un doctor pediatra retirado ya. Y bueno, vamos a conocerlo, vamos a ver su trayectoria y estoy seguro que esta va a ser una inspiración para muchos de nosotros. Doctor Buenaver, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Mucho gusto en tenerlo por aquí. Gracias. Qué bueno que nos acompaña. Para mí un placer estar aquí. Qué bueno. Pues, doctor Buenaver, quisiéramos conocer de dónde es originario usted. Soy originario de Colombia, nací en la ciudad de Cúcuta y eventualmente la familia se movió a Bogotá. Una vez que terminé el bachillerato, que equivale aquí al high school, entré a la escuela de medicina, a la Universidad Nacional en Bogotá. En esa época se estudiaba aproximadamente 6 años. Una vez que terminé los estudios de medicina, me fui a hacer lo que se llama el internado. Un internado rotatorio en el cual uno pasa por las diferentes especialidades, pediatría, cirugía, etc. Después de ello, el gobierno de Colombia tiene un programa que se llama Salud Pública, Medicina Rural, que consiste en que el gobierno lo envía a un pueblo generalmente muy pequeño, algunas veces provisto o desprovisto de hospital, con pocas facilidades, para atender más que todo a la gente indigente, o sea, gente de pocos medios económicos. Y es una gran experiencia si uno ha hecho un buen internado, porque tiene la oportunidad de practicar lo que uno ha aprendido. Después de que terminé, durante ese tiempo, el gobierno le pagaba a uno un equivalente de unos $20, que era mucho dinero. $20 al mes. Al mes. Y con eso yo pagaba una casita que tenía y pagaba $12 al mes. Le quedaban 8. Me quedaban 8. Y yo creo que... ¿De qué año estamos hablando más o menos, doctor Buenaver? ¿Cómo? ¿De qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando más o menos en la mitad, hacia finales de los 50. 1948 por ahí. Sí, yo me gradué más o menos en el 54, 55. Y después de esto, de que terminé el año de medicatura rural, me fui a Bogotá, presenté los exámenes del caso para obtener el título, y luego después de ello decidí que me gustaría estudiar pediatría. La razón por la cual escogí pediatría fue que una noche, una señora que vivía en la misma cuadra de la casa nuestra, me llevó un niño. El niño estaba respirando muy mal. Yo no tenía mucha idea, pues eso ya era cuando era estudiante. Y le dije, señora, yo no sé lo que el niño tiene la garganta muy fea, llévela al cuarto de urgencia inmediatamente. Efectivamente, ella lo llevó, pero demoró unas horas, y al niño le hicieron diagnóstico de difteria, pero yo creo que era tarde, pues el niño desarrolló seguramente una miocarditis, que es una enfermedad infecciosa, más que todo por virus, pero en esta ocasión era por bacteria, porque era difteria, y el niño murió, y la señora me contó y me impresionó bastante. Y por esa razón dije yo, me gustaría ser pediatra. Qué interesante. O sea, eso que habla usted era en su casa en Cúcuta. En Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Cuando era estudiante de medicina, llegó una vecina a solicitar sus servicios como estudiante. Sí. Y usted vio un caso de difteria que se complicó. Sí. Pero yo realmente no sabía, es decir, que era difteria. Le dije a la señora, mire, el niño está respirando muy mal,
veo allá unas cosas tan normales, váyase al cuarto de urgencia, los del hospital de Bogotá. Y no sé si el hospital tenía la toxina antidiftérica. Eso Lo más no, probable es que no, ¿verdad? sí, hay hospitales que no la tienen, No la muy tienen. costosa, y el niño murió esa misma noche. Y a raíz de eso me impactó bastante. Y yo quiero ser pediatra. Así que cuando me gradué en Bogotá, fui a la Asociación de Médicos. Dijeron, ve, necesitan médicos en Estados Unidos. Y me gustó la idea. Y dije yo, bueno, quiero aplicar. Y efectivamente apliqué y me recibió un hospital que se llama en Brooklyn Jewish Hospital, en Brooklyn. Y sin saber inglés, pues me vine. Y era muy difícil. Sí. Recuerdo que éramos como unos 25 médicos de diferentes partes del mundo. Y entre esos había un cubano y había otro por allá en la República Dominicana. Ellos se frustraron por el inglés y se fueron como al mes. Dejaron el hospital y se fueron. O sea que les dieron la oportunidad de venir. Estamos hablando de qué año ahora. Ese fue en el año ya 56. En el año 1956 56. vino usted a un hospital de Nueva York, Brooklyn, al Jewish Hospital. Sí, Brooklyn Jewish Hospital. Y empecé a hacer un internado rotatorio. Una vez que terminé el año de internado, seguí con la pediatría un año y luego después de eso dije yo quiero conocer otros medios y me fui a Filadelfia, a un hospital que se llama Children's Hospital of Philadelphia, que lo dirigía el doctor Waldo Nelson. El nombre exacto era St. Christopher Hospital for Children. Y allá conocí al doctor Waldo Nelson y al doctor DeGeorge, que más tarde inventó el síndrome. Y el doctor, había un radiólogo muy bueno que eventualmente se fue para Harvard. El doctor Fulginetti, algo así me parece, si no recuerdo era el nombre. Y entonces hice allá mi segundo año de pediatría, y luego también me conecté otro año con el Jefferson Medical College, que estaba conectado con la Universidad Temple University. Wow, pues esto está muy interesante, doctor Buenaver. Hay mucha información. Vamos a hacer un corte ahora y vamos a regresar en un pocos instantes para continuar con esta historia tan inspiradora del doctor Ramén Buenaver. Acompáñenos. Sí, porque quiero saber 5 años. bien. Okay. Oh. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Qué bueno, me gusta en verla. Igualmente. Hace rato que no nos mirábamos. Oye, hace mucho rato que no. Qué ¿Ya? bueno, siéntese. Gracias. Vamos a ver ¿Ya? a este joven. Tiene Ok. 5 años, ¿verdad? Sí. Miren nomás. Otra vez. Pasó muy bien el examen de la visión. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Tienes que levantar ¿Ya? la mano. Ah, ¿Ya? ¿Sí oíste? Sí. Ok. tenías mucho frío anoche. Sí. Tu mamá no te pasó la cobija. No. Sí. Sí. Y de todas maneras tuviste frío. Es que estuvo frío anoche. La noche estuvo fría, ¿sí? Y tuviste tosiendo mucho. Sí. ¿Y calentura? ¿Tuvo fiebre? No, gracias a Dios. No, calentura, no. Pero él padece de bronquios, de asma. Pues mire, doctora, cuando estuvo la otra doctora, Mm. No me acuerdo el nombre, pero ya sé la que Sí. sacaron. Ella supuestamente dice que me le detectó de asma. ¿Quién sabe si sea verdad? Puede ser porque a veces el asma nomás viene del invierno. A veces el asma es de temporada. A veces viene cuando hay cambio de clima, con las alergias, con los vientos. Pero hay personas que son más sensibles a los alérgenos, que es cuando cambia el clima, o que son más sensibles al cambio de temperatura. Entonces, si está muy frío, les da a algunas personas el ataque de bronquios, de asma. Puede ser que haya sido eso. Vamos a empezar, vamos a revisar sus oídos. Y me dice la señorita que pasó el examen de los oídos. A ver el otro.
Muy bien. Se puede echar un poco de agua dentro de los oídos cuando se bañe para que no se le acumule la cerilla. Ah, bueno. Y no use los Q-tips adentro, los cotonetes. ¿Qué son cotonetes? Los cotonetes, esos que usan los niños para limpiarse los oídos. ¿Eso? Sí, pero tú no los quieres usar porque te pueden lastimar. No. No, no los uses. Nomás te echas agua cuando te bañes, pones la mano así y te entra el agua allí y va a salir la cerilla. Y así vas a estar bien. Tu mamá te va a ayudar. A ver, abre la boca grande. Ah, grande, grande. Saca la lengua. Ah, Así para abajo. baja la lengua para abajo. Eso, a ver, vamos a usar una cosita para ver bien tu lengua, ¿ok? No, para. No, ¿no lo quieres? Sí, mejor, No, mijo. a ver pues, A ver. voy a verte acá a los lados nomás, aquí mira. Ahora viene la boca. Mira, tienes ahí, te estás viendo al dentista, ¿verdad? Qué bueno. ¿Te lavas los dientes todos los días? Ah, ok. Muy bien, muy bien. En Listo. la noche. En la noche te los lavas, qué bueno. Muy importante en la noche, pues cuando se pica el diente es en la noche. Bueno, lo prometido es deuda. Estamos de regreso aquí con esta historia inspiradora acerca de la vida profesional del doctor Ramón Buenaver, un doctor pediatra aquí en el Valle de Phoenix. Y hemos estado escuchando su historia, cómo él entró a la escuela de medicina, cómo tuvo su trabajo allá en el país de Colombia. Y después tuvo una invitación para venir aquí a Estados Unidos. Doctor Buenaver, ahora es bien difícil para los extranjeros, médicos graduados en el extranjero que vengan a estudiar medicina. ¿Cuáles eran los requisitos cuando usted vino en el año 1956? Sí. Vino a Nueva York, al hospital de Brooklyn, a estudiar. ¿Qué eran los requerimientos en ese entonces? Realmente los requerimientos era cerciorarse aquí en Estados Unidos de que el individuo o persona que venía a trabajar en el hospital fuese graduado en un hospital aprobado por el board de hospitales acá y tener la visa de residente. Fuera de eso, el inglés no era absolutamente necesario porque aquí le ponían a uno profesor. Efectivamente. O sea que se venían sin hacer prueba de inglés. Sí. Y hacían prueba médica. Prueba de conocimientos médicos. ¿Se hacía un examen? No, el diploma tenía que ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Del país de origen. Del país de origen, sí. Y luego chequeado en el consulado americano. Así fue que yo me vine y lo único que se ve es decir, I love you, I like you. Thank you. Y fue muy duro el primer mes porque tuve que aprender a hacer exámenes de orina, exámenes de sangre. Y sacar las muestras. Y hacer en el laboratorio. También. Gracias a Dios había un muchacho de Argentina que era ya tenía como 6 meses. Y él me enseñó y yo le hice una lista de preguntas para preguntar a los pacientes. En aquella época era muy raro encontrar un paciente que hablase español. Que hablase español. Después de un mes de tomar clases, de estar ahí, ya fui capaz de presentar el caso en inglés, la historia. Y pasé contento, después de 3 meses ya me defendía perfectamente. Estamos hablando de que ¿qué edad tenía usted en ese entonces? Tenía por ahí unos 24 años, fresquecito, aprendiendo todo, captando todo. Sí, ya cuando uno está joven se le facilita todo. Se facilita más. Yo recuerdo que el primer mes de internado ni siquiera comía porque me tocó trabajar en maternidad. Las señoras llegaban de noche y el pobre interno era el que tenía que tomar la historia, tomar la sangre, estar allá con la señora y llorar con la señora. Llorar, escuchar la historia. Y en inglés. Y en inglés. Entonces yo decía, cacamba. Bueno, en todo caso, muchas veces ni desayunaba. Y para comer, en los primeros días yo decía, yo quiero comer. Entonces imagínese qué circunstancia de llegar a un país extraño, con un lenguaje extraño y en cierta forma una cultura diferente, y entonces adaptarse, trabajar, dar un servicio y aprender todo básicamente de nuevo, adaptarse a ese cambio,
a un lugar diferente donde vivir, un clima diferente, una comida diferente, Sí. y estar sirviendo al mismo tiempo y estar aprendiendo. Era algo bastante también Sí. difícil. Ahora con la comunicación, pues más o menos conocemos las culturas y vemos Sí, y nos adaptamos claro. más fácil. Pero en aquel tiempo que no era tan fácil saber cómo era aquí, sino que el venir aquí era para a enterarse de cómo estaban las Enterarse, circunstancias. Por eso muchas efectivamente. personas se iban. Me comentaban en el segmento anterior Sí. que había otras personas de otros países que no aguantaban esa presión y se regresaban a sus países. No solamente eso, Carlos, sino hubo un médico, creo que fue cubano o mexicano, que se suicidó. Estuvo ahí 4 meses o 5 meses, se fue a otro hospital, no aguantó y el tipo se suicidó. O sea Qué que lástima. es muy estresante al Sí, principio, muy estresante. Esa es la palabra. porque en esa época le enseñaban a uno inglés, pero era más que todo vocabulario. Como un loro aprendía uno palabras y con eso no se defiende uno. Hoy día las cosas han cambiado. Como te decía, entonces yo resolví, durante el internado, después de haber rotado por todas las especialidades que llamábamos fellowships, decidí conseguir un fellowship en cardiología pediátrica. Y hice mi primer año y dije, bueno, ya llevo ya aquí 4 años y medio, me voy a ir para Colombia. Y me fui para Colombia, a la Universidad del Valle, en Cali. Y estuve enseñando allá y practicando la cardiología en el hospital por 2 años. Pero dije, quiero hacer otro año más de cardiología para sentirme más a gusto. Y entonces vine ya, pero en esa época sí me tocó tomar lo que se llama el examen de inglés y otro que se llamaba el Medical Council Foreign Examination, que le hacen a uno un examen de la medicina. Pero para mí fue fácil ya porque me defendía en inglés y fuera de eso ya conocía la rutina, o sea que lo pasé, no tuve ningún problema. Y vine acá e hice mi segundo año de cardiología en la Universidad Upstate New York University, en Syracuse. Bastante frío, por cierto, pero me aclimaté rápidamente también. Después de esto, cuando estaba ya para terminar, no estaba indeciso si regresaba a Colombia o me quedaba aquí estudiando para presentar los exámenes en Estados Unidos. Y resolví tomar por lo pronto el examen, el board de pediatría. Y me fui a Colombia. Y entonces, como dije anteriormente, enseñé el primer año y me vine luego el segundo año, lo terminé, hice práctica privada, pero el hospital no tenía los recursos realmente para hacer angios y un cateterismo sí lo hacía ¿En dónde estamos hablando? en Cali. En Cali, En allá. Cali. Quería practicar cardiología al nivel que usted lo había aprendido Sí. aquí y no había los recursos No en el había los hospital para recursos. hacer catéteres cardíacos en los niños, tener el equipo necesario. Exactamente. Entonces me frustré y escribí acá y resolví venirme por mi cuenta. Y yo voy a abrir un consultorio. Conocí a un amigo en Cali cuyo hermano era cirujano y él practicaba, hacía cirugía acá y me puse en contacto con él y me dijo, mira, Finistet bonito, es caliente, bastante caliente, pero tú vienes de Cali y te vas a aguantar. Y no solamente eso, sino cuando te mueras y llegues al cielo, le dices a San Pedro, yo ya hice parte del purgatorio porque vengo de Finis. Vengo de Finis. Muy bien, amigos, no se pierdan, regresamos en un momento escuchando más de la historia del doctor Ramón Buenaver. Kids Care Pediatrics and Family Clinic. Preparamos servicios individuales para nuestros pacientes para responder a sus necesidades particulares y les ofrecemos un ambiente seguro, amable y alentador. Nuestros doctores tienen un compromiso primario con la salud del paciente, tal como la salud física, igual la salud mental. Déjenos poner nuestros conocimientos y experiencia a trabajar para usted y su familia. Llámenos hoy para su cita inicial o para aprender de los otros servicios que ofrecemos. Regresamos de nuevo en su programa Conversaciones. En este día estamos entrevistando al doctor Ramón Buenaver, un pediatra aquí en la ciudad de Phoenix.
nos ha contado cómo de su país de origen, Colombia, vino acá a los Estados Unidos en 1956 y cómo él logró abrirse camino a través de la barrera del idioma, a través de la barrera de la cultura. En esos tiempos pues era muy difícil, doctor Buenaver, llegar para acá, como también ahora, pero ahora se me hace que es un poco más fácil. Y tomó sus exámenes de board, hizo especialidad en cardiología pediátrica, regresó a Colombia por 2 años y queriendo servir y superarse más, pues decidió venirse de nuevo. Sí. Y en todo este ir y venir, estudiar y prepararse por tantos años, ¿cuándo tuvo tiempo para casarse? ¿Dónde? Bueno, mi decisión fue esta, Carlos. Yo dije, me regreso a Estados Unidos, pero no soltero. No, esta Me vez ya no se vuelvo vino loco. soltero. Me vuelvo loco. Entonces conocí a esta chica que en un año la hice mi esposa. Yo me vine primero porque yo tenía consultorio y ella se quedó arreglando todas las cosas. Vine aquí, fui al banco y dije, yo soy un pediatra, y en esa época fue fácil. Me dieron cierta cantidad de dinero sin conocerme, y abrí mi consultorio Aquí en Phoenix. en Phoenix, en la ciudad de Tempe. Y luego me conecté en esa época con el Maricopa County, y trabajaba como pediatra cardiólogo, hacía los cateterismos, pero al mismo tiempo hacía de pediatra en la práctica privada. O sea que, y trabajaba en un cuarto de urgencias en el hospital Memorial Hospital. Así que estaba un poco ocupado corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Y después de 2 años ya dije, se subieron mucho los malpractice insurance para cardiología, entonces dije, podemos continuar. El costo de El pagar costo de pagar la pediatría y aseguranza. cardiología pediátrica. Ya. Dije yo, esto no puede ser. Y me queda muy estresante estar corriendo. Entonces me dediqué a la pura pediatría y he estado muy contento. En esa época yo creo que no veía sino por ahí un 5 o 7% de gente hispana. La mayoría era gente americana, pero eran muy difíciles en esa época porque uno tenía que ir a los cuartos de urgencia a ver el paciente. A las enfermeras, muchas de ellas aquí no tienen la facilidad de empezar un IV, un intravenoso, o hacer punciones lumbares, y todo eso le tocaba a uno hacerlo. ¿En qué año llegó aquí a Phoenix a empezar a hacer Yo llegué como en pediatría? el 57. En el 57 se mueve aquí a la ciudad de Tempe. Sí. Y lo que me No, platica- perdón, en el 70. 70. En el 70. En el 70. En En el 70. 1970 llegó. 70 vine aquí a la ciudad Y de entonces Phoenix. no es como ahora que muy cómodamente muchos de nosotros los doctores no tenemos que ir a la emergencia, hay doctores en la emergencia que se encargan de cuidar a los niños, de atenderlos. En ese caso, en ese tiempo, usted tenía que ir a la emergencia, empezar el suero, porque las enfermeras no tenían esa experiencia en los niños pequeños, tenía que ir a los partos, a las cesáreas, no como ahora que hay doctores en los hospitales y ellos se encargan de atenderlo y el médico puede estar en su casa y el niño recibe la atención necesaria y Exactamente, especializada. Pero cuando a usted le tocó practicar, usted salía para todo corriendo. Sí, para las cesáreas había que estar presente. Y se presentaba un problema del niño, yo tenía que intubarlo, y una vez intubado, pues ya lo podía referir a un hospital en Phoenix, realmente a la Good Samaritan o St. Joseph. Después, en esa época yo pertenecía a los hospitales de Phoenix, al San José, al Good Samaritan, al Memorial, en Chandler, al Tempe, Mesa y el Banner Desert. O sea que me tocaba ir a ver recién nacidos Qué en toda la bárbaro. ciudad. Pero uno se acostumbra y después de varios años, pues ya es muy estresante, duro para la familia. Para mi señora fue al principio un tanto difícil adaptarse. Y primeramente por el clima. Cuando ella llegó aquí a Phoenix, se bajó del avión, sintió una ráfaga caliente. Digo, ¿esto qué es, mijo? Me estoy mareando. Y cuando
asentó la zapatilla en el piso, se hundió un poquito y dijo, ¿esto qué es? Está temblando. Pero era el cemento, que debido a las temperaturas altas, pues se afloja un poco. Sí. Y en ese estrés ella estaba esperando su tercer hijo y no se defendía en el inglés mucho. Y una vez fue al supermercado, vio unas albóndigas y las compró. Y se puso a preparar la comida. Cuando yo llegué al hospital, me dijo, mijo, los niños no han comido, ¿no les pareció horrorosa la comida? Y yo, a ver, preste a ver, yo pruebo a ver. Y efectivamente probé la comida y sabía eso amargo, Pedro, a Carlos. Y entonces le dije, mija, muéstreme la lata. Y vi la lata y era un gato. Y esa comida era para gato. Una comida de gato, pero... Una comida de gato. Y entonces yo cada vez que llegaba por la noche de la rodilla le decía, miau, miau. Ya sabía que era yo. Comida. Lo que son las cosas, ¿no? Lo que es la barrera del idioma y eso, que choque, ¿no? Pero qué historia, qué bonita experiencia que hemos tenido de poder estar escuchando. Usted, doctor Buenaver, ¿cuántos años tiene? Tengo 85 años, pero mi segunda esposa es la pediatría. Bueno. No me he podido desconectar totalmente a pesar de que estoy retirado. Me gusta estar al día, me gustan Ahora mismo enseñar. viene de una plática de diabetes y yo sé que le gusta mucho. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué le recomendaría a nuestro público para estar saludable? Bueno, yo recomendaría que uno tiene que mantenerse, desde que tenga salud, por supuesto, activo. Siempre estar leyendo, memorizando, aprenderse los teléfonos de los hijos, es un buen ejercicio. En la computadora, hacer ejercicio, una comida. ¿Qué ejercicio hace usted? ¿Camina? Yo voy al gimnasio 4 veces a la semana, hago 32 minutos de ¿Caminata? treadmill, caminata, sí, por un promedio de 4 millas por hora. Y luego hago ejercicio, me acuesto y hago ejercicios de pesas. de pesas. Siempre lo hago acostado, porque me temo que cuando uno está parado, las vértebras se pueden colapsar y creo yo que pueden producir una hernia del núcleo pulposo. Entonces siempre lo hago acostado y luego hago ejercicios de estiramiento. Me sostengo en las manos y me estiro para descansar la espalda. Y ser feliz, leer, mantenerse activo socialmente. Y es muy importante ser feliz en el matrimonio. Eso es muy importante. Y yo digo, todas estas cosas, la gente me pregunta cómo es el doctor Buenaver para conservarse en buena salud. Y bien, yo le digo, pues, yo creo que los genes en primer lugar, aunque mi padre murió a la edad de 33 años, mi padre se murió ya como a los 89. Pero todas estas cosas, todos estos detalles en la vida ayudan mucho para mantenerse uno bien. Y eso sería mi consejo para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, ustedes han escuchado los consejos de estar saludable, de estar feliz, de estar activo, de hacer ejercicio, de hacer actividad mental, de disfrutar del matrimonio, los hijos. Aquí tenemos un ejemplo y le agradecemos mucho al doctor Ramón Buenaver por su tiempo. Gracias por hacer el espacio para acompañarnos y lo felicitamos por su logro, por su inspiración y esperamos algún día pues volver a tener la oportunidad de tener otra charla con usted y a ustedes les agradecemos por su compañía también. Bueno, yo te aconsejaría que me llames a los 100 años. Muy bien, a los 100 años de edad. Claro que sí. Muy bien. Kids
Healthcare Pediatrics provides individualized care to our patients to respond to their particular needs and provide a warm, secure, and encouraging environment. Our healthcare providers have as their primary commitment the provision of patient-centered care, which is psychosocial, physical, and spiritual in nature.